Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio número 39 del podcast Conexión Segura. Un podcast en el que hablamos sobre el amplio universo de la ciberseguridad para hacer doble clic en distintas cuestiones que creemos que son útiles conocer porque forman parte de la realidad digital actual. Estoy como siempre junto a Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrod para hablar en esta oportunidad de cómo los cibercriminales engañan a personas adultas que juegan frecuentemente, así como a niñas, niños y adolescentes. Y para analizar este panorama contamos con una experta como Martina López, que es investigadora del laboratorio de SET Latinoamérica, que analizará el panorama de las amenazas informáticas en la región o ayudará a entender un poco más cómo es la situación actualmente. La idea del episodio de hoy será arrojar un poco de luz sobre métodos de engaño más frecuentes que apuntan a la enorme comunidad que disfruta de los videojuegos. Hablamos de fraudes que muchas veces terminan en infecciones con malware, robo de cuentas, de dinero, extorsiones y que adultos como jóvenes deben conocer para disfrutar de jugar de manera segura. Estos engaños utilizan generalmente como señuelo sitios falsos o aplicaciones para modificar juegos y aprovechan el interés de juegos como Minecraft, Roblox, Counter-Strike, PlayerUnknown's Battlegrounds, entre otros. Así que antes de comenzar, quiero recordarles a quienes nos están escuchando desde Argentina, Chile, Colombia, Perú o México, que con el código Conexión20 en la tienda en línea de SET.com van a conseguir un 20% de descuento en la suscripción a SET Home Security Essential, una solución de seguridad que de hecho es muy reconocida por la comunidad gamer por su nivel de detección y bloqueo de programas indeseados que quieran instalarse, pero también por no afectar el rendimiento de los dispositivos. Ahora sí, le doy la palabra a Cris y a Sony para tener un adelanto de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo están, chicos? Hola Juan, ¿cómo están ustedes? Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Por un lado vamos a analizar las campañas que tienen a los gamers en la mira, ya sea a través del uso de infostealers, estafas de phishing y hasta mods comprometidos. Y además, aprovechando que la tenemos a Martu, vamos a analizar qué papel juega YouTube en todo esto y las monedas virtuales que se utilizan dentro de los propios juegos. Hola a todo el equipo y a quienes nos escuchan del otro lado. Bueno, además de lo ya mencionado, también vamos a profundizar en qué pasa con los más chicos, qué desafíos a nivel seguridad enfrentan las familias a la hora de interactuar con la tecnología y más puntualmente con los videojuegos, ya que muchos chicos y chicas han sido víctimas de fraude o se han infectado con malware jugando y como sabemos el ciberacoso es una preocupación real, así que vamos a aprovechar para hacer un repaso por cuáles son los riesgos reales y como siempre cómo protegerse y cómo acompañar y proteger a los más pequeños en el universo de los videojuegos. Además de esto, vamos a hablar de algunos riesgos en plataformas como Discord, Steam, para tener presentes cuáles son las formas de engaños más comunes y aprender a estar atentos. Pero antes de comenzar, le doy la bienvenida a Martu y la saludo. ¿Cómo estás, Martu? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y también a todos los que se suman a este episodio. Bueno, gracias, Martu. Para no dar más vueltas en el tema, comenzamos con el episodio de hoy. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Estamos en 2024 y no hay dudas de que la industria de los videojuegos refleja un crecimiento continuo y significativo en las últimas décadas. Les comparto muy rápidamente algunas cifras de Statista y otras fuentes que creo que hablan por sí mismas. El número de jugadores activos en todo el mundo ya superó los 2.600 millones. Esto representa a más del 32% de la población mundial y se espera que llegue al 40% en 2029. Esta cifra contabiliza a todo tipo de jugadores, desde los que juegan de forma casual a través de sus teléfonos móviles o los que eligen consolas reconocidas como PlayStation, Xbox, Nintendo o bien a través de sus computadoras mediante plataformas como Steam, Electronic Arts, Epic Games y por supuesto llegando hasta los profesionales que se dedican a lo que se conoce como eSports, ciberdeportes o en criollo, deportes electrónicos. Un rubro que, por cierto, también tiene audiencias con millones de espectadores, torneos y apuestas. Sobre esta cifra, algunos reportes calculan que aproximadamente el 20% son menores de 18 años. Esto significa que más de 618 millones de menores de edad juegan videojuegos. Y aquí se abren infinidad de temas interesantes que desde SET
hemos abordado a través de artículos en We Live Security o el portal Digipadres, como las distintas leyes y regulaciones de juegos para menores, las habilidades sociales, cognitivas y de razonamiento que se estimulan y desarrollan a través del juego, la preocupación sobre cómo afecta el tiempo frente a las pantallas a los niños y muchísimas otras aristas. Pero lo cierto es que este es un podcast sobre ciberseguridad y, como sabemos, siempre que hay grandes caudales de datos, de información y de gente conectada, los cibercriminales suelen poner el ojo para intentar encontrar formas lucrativas de realizar ataques y engaños. Por eso hoy, como anticipábamos, vamos a aprovechar la presencia de Martu para preguntarle por algunas de las tácticas y estrategias más utilizadas por el cibercrimen, buscando justamente aprovecharse de esta masividad. Antes de meternos de lleno en el tema, quería empezar por preguntarte, Martu, ¿cuál es tu relación con los videojuegos? Si solés jugar o si alguna vez viste alguna situación relacionada con un intento de fraude o engaño. En lo personal soy bastante ávida al mundo del gaming, llevo más o menos 10 años, un poco más. Mi primer consola, como los de mi generación, la PlayStation 2, la 1 para quienes contaban con un poder adquisitivo un poco más alto. Y la realidad es que la temática del gaming relacionada a lo que es el mundo de la ciberseguridad y puntualmente de ataques y estafas no es nada nuevo. Desde engaños de ingeniería social, fingiendo ser el empleado dueño de algún tipo de videojuego o de corporación relacionada para pedir credenciales, pasando por un anuncio malicioso de dinero en el juego gratuito o algún tipo de ventaja o beneficio. La realidad es que esto, como decía, tiene ya algunos años en circulación y por supuesto que los he vivenciado también. Buenísimo, Martu. Y como para seguir introduciéndonos en el vocabulario de este mundo, algo que vamos a escuchar, me parece, a lo largo de todo el episodio, que tiene que ver con los cracks, los cheats, mods, skins y otros hacks que existen en el mundo de los videojuegos. Me gustaría que nos expliques de qué estamos hablando, qué son cada uno de estos, ya que vemos que existen para varios juegos y también entender estos conceptos nos va a servir para distintas cosas que vamos a ir hablando a lo largo del episodio. La mayoría de piezas de software que se les añaden o están relacionadas con algún juego de alguna manera se pueden clasificar en 3. En primer lugar tenemos los cracks, que son simplemente versiones alteradas de un juego, también puede ser de un programa de pago, para que sean gratuitos, generalmente alteradas para evadir la detección de una licencia o la confirmación de una licencia dentro del juego. En segundo lugar, tenemos los cheats o los hacks, que se tratan de programas que van a ejecutarse junto con el juego, que están diseñados para alterarlo en beneficio del jugador en alguna manera. Más vida, más municiones, dinero infinito y demás. Y por último tenemos los mods y las skins, que son simplemente cosméticos hechos para agregarles al juego en cuestión. De estos 3 ejemplos que mencionamos, son los únicos que están dentro de lo que se considera legal para poder añadirle a un juego, que están diseñados justamente con intenciones de que estén dentro de un juego. Suelen ser de pagos, también los hay gratuitos y pueden ser diseñados o bien por compañías relacionadas al desarrollo del videojuego en sí o también por la comunidad alrededor del mismo. Clarísimo, Martu. Y ahora sí me meto un poco más de lleno en preguntarte, si bien desde hace varios años vemos campañas dirigidas a jugadores y ya vamos a hablar un poco más de algunos ejemplos, algo que preocupa especialmente son los casos que apuntan específicamente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que juegan videojuegos como Fortnite, Roblox, Minecraft. ¿Cómo es que los más chicos llegan a estas estafas que se disfrazan como promociones o recompensas para estos juegos? Generalmente mediante el deseo de querer obtener algún tipo de beneficio, de querer obtener algún tipo de dinero dentro del juego, algún cheat, alguna mejora, mediante ya sea la búsqueda de un buscador, simplemente cuando uno busca, por ejemplo, cómo agregar un mod en Minecraft, va a tener bastantes resultados, tanto del creador como de su comunidad. También por anuncios pagos que pueden ser fraudulentos, en una táctica que quienes sean nuestros más fieles oyentes ya sabrán que se repiten en otras campañas maliciosas, o también incluso mensajes directos o perfiles en redes sociales que tienen como objetivo captar la atención de los más pequeños. Por ejemplo, una búsqueda como Robux gratis, la moneda de Roblox,
va a obtener cientos y cientos de resultados si lo buscamos en redes sociales como Instagram o como Twitter. Es allí en donde suelen llegar a los más pequeños, que también son una de las poblaciones más vulnerables cuando hablamos de ingeniería social y de engaños en general. Tal cual, y creo que por eso es importante que primero los adultos, para luego poder acompañar a las infancias en los entornos digitales, comprendamos la escala y la naturaleza de estas estafas que promueven recompensas, atajos o contenido gratuito, porque realmente son un problema significativo. En un artículo de We Live Security recomendamos a padres y cuidadores verificar la clasificación de los juegos, es decir, que sean aptos para la edad de los niños, y se sugiere evitar comprar juegos con compras en la aplicación. ¿Podemos profundizar en este tema y cuáles son los riesgos de este tipo de juegos? Lo que suelen buscar los atacantes con este tipo de estafa generalmente giran en torno a el secuestro de algún tipo de cuenta o de algún tipo de credencial, ya sea la cuenta del mismo juego, que incluso puede tener sistemas de pago internamente, o también algún tipo de cuenta relacionada con el mundo del gaming, como puede ser una cuenta de Steam o una cuenta de Discord, entre tantas otras. Estas cuentas se suelen utilizar con 3 fines bastante marcados. En primer lugar, chantajear a la víctima para que pague por la devolución de la misma cuenta, ya sea en dinero del juego o incluso en dinero real, de alguna forma monetizar ese secuestro de manera más personal. De manera más general y sobre todo en juegos más masivos, se puede también, o el cibercriminal puede vender la información de a lotes, ya sea en un mercado negro, en un foro o también en la Deep Web, para que lo compre o bien otro ciberatacante con el objetivo de realizar algún tipo de estafa, o incluso ciberatacantes que se dedican a, por ejemplo, realizar prácticas ilegales dentro de juegos, como es el caso del farming o la obtención de puntos mediante cuentas bot o cuentas secuestradas. También, en tercer lugar, tenemos, y no mucho menos importante, la utilización de esas mismas credenciales en otras plataformas, de repetir las credenciales en un juego, en una cuenta de Steam o en una cuenta de redes sociales. Son prácticas bastante comunes, sobre todo en los más chicos, y es allí en donde se encuentra, por supuesto, el mayor rédito en este tercer lugar. Y, por supuesto, un detalle no menor, más allá de lo que son los riesgos más relacionados a materia de ciberseguridad, no nos tenemos que olvidar que los juegos están diseñados con curvas de aprendizaje muy específicas, con ciertas dificultades y ciertos niveles, que al colocarle un cheat, un programa que justamente busque saltearse esta dificultad, también puede llegar a afectar no solo la dificultad del juego en sí, sino a una ruptura de términos y condiciones, que son los contratos que uno acuerda a la hora de descargarse cualquier aplicación más allá de un juego, y que puede resultar en incluso la pérdida de la cuenta en cuestión que los está utilizando. Sí, creo que por eso es fundamental que los padres supervisen la actividad en línea de sus hijos, utilicen controles parentales, pero sobre todo que busquen crear relaciones basadas en la confianza y se involucren en el acercamiento a la tecnología, ya sea de sus hijos, hijas, hermanos, sobrinos, niños a cargo o que conozcan. Intenten aprender o incluso jugar juntos a los mismos juegos. Por otro lado, sabemos que también existen brechas de seguridad a través de ataques más sofisticados, y no me quiero adelantar a la siguiente sección, pero traigo el ejemplo de Minecraft, que es muy conocido y recomendado para el desarrollo de la creatividad y otras aptitudes justamente en los niños, incluso es incorporado en algunos sistemas educativos del mundo. Y en 2021 vio su estabilidad amenazada por una vulnerabilidad crítica que terminó afectando a muchos servidores, permitiendo a los atacantes ejecutar código en dispositivos de jugadores, pero también en aplicaciones empresariales que utilizaban la misma biblioteca Java comprometida. En este caso, la compañía desarrolladora del juego y Microsoft publicaron una serie de parches, tanto para los servidores oficiales del juego como para el software del lado del cliente involucrado, y miles de usuarios tuvieron que actualizar y parchear su software para mitigar el riesgo de explotación. Entonces, como vemos, cuando hablamos de seguridad y los riesgos, hay que considerar las amenazas que apuntan a los jugadores, pero también los desafíos de seguridad que involucran a los juegos en sí mismos y a las plataformas, ya que dan lugar a que se realicen ciertos ataques, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos hacer, por un lado, para padres y cuidadores y sobre la seguridad del gaming en general? Más allá de algunos puntos que ya mencionamos, como verificar la clasificación que sea efectivamente la adecuada para el rango etario del
del más pequeño y las preocupaciones relacionadas a las compras de la aplicación para quienes ya tengan una edad más avanzada y deseen, por supuesto, involucrarse en juegos en donde hoy por hoy los más complejos suelen tener ya algún tipo de sistema de compraventa involucrado. Si uno quiere acceder a algún tipo de compra, siempre verificar la fuente y optar por pagos en tarjetas de crédito para poder realizar cualquier tipo de desconocimiento en el momento. Volviendo a lo que son padres y cuidadores, supervisar con detalle el tiempo del juego, limitarlo previamente, acordar una cierta cantidad de tiempo de juego según la edad del niño, el día de la semana y demás obligaciones, por supuesto. Desactivar las notificaciones siempre y cuando el niño no esté jugando para poder evitar esa necesidad de ingresar al juego que incluso tantos juegos tienen incorporado dentro de sus mecanismos de atención ante al jugador. Y lo más importante, más allá de si estamos hablando de un padre con preocupaciones a la hora de tener un niño gamer o ser gamers, es educarse. La educación es fundamental. El conocer este tipo de estafas y engaños para poder cuidarnos mucho más cuando nos desenvolvemos en el mundo digital es clave, por supuesto hablando del gaming, pero también fuera de ello. 680.000 millones de dólares. Ese es el valor de mercado que, según las previsiones de Statista, la industria gamer va a alcanzar para 2030. Y de este impactante dato se desprenden dos certezas. Por un lado, que no cabe duda de que la industria de los videojuegos seguirá moviendo millones de dólares en el futuro en todo el mundo. Y por otro lado, que se convierte en un objetivo mucho más que apetecible y tentador para el cibercrimen. Por un lado podemos hablar de las compañías desarrolladoras de videojuegos tal como recién adelantaba un poco Sony, porque podemos encontrar y mencionar varios casos en los últimos años donde las principales compañías desarrolladoras fueron víctimas de ataques de ransomware que han dado lugar al robo de información sensible. Uno de los más recientes fue a principios del 2024 con el caso de Insomniac, que es muy conocida por sus videojuegos de Spider-Man y que fue víctima del ransomware Ricida, que derivó en publicación de información sensible por negarse a pagar el rescate. Pero más allá de los ataques a estas grandes empresas, el atractivo para los cibercriminales también pasa por las personas que juegan. Por eso hoy quiero compartir algunos casos recientes que tienen que ver con el robo de información de jugadores en los que los cibercriminales utilizaron malware o engaños como el phishing. En el último Threat Report de SET se compartieron detalles de cómo los cibercriminales estaban infectando con malware del tipo InfoStealers a personas que descargaban cracks y cheats para videojuegos desde videos de YouTube. Hecha esta pequeña intro, Martu, te pregunto, ¿de qué tipo de InfoStealers estamos hablando? En estos casos nos centramos en códigos maliciosos que buscan de manera muy silenciosa en el sistema información personal y sensible. Credenciales, archivos críticos e incluso información propia del sistema. Los más sofisticados son de pago, funcionan con un sistema de suscripciones, si se lo podría llamar de alguna manera, en donde los criminales pagan a los desarrolladores por el malware y obtienen también un soporte técnico que ayuda para que luego desplieguen sus operaciones, generalmente mediante campañas de ingeniería social que involucran descargas maliciosas. Y haciendo un poco de doble clic sobre esto que nos mencionas, ¿cómo pueden infectarse concretamente? Digo, ¿qué tipo de contenidos en YouTube son peligrosos? ¿De qué juegos? ¿Y cómo llega el malware a YouTube? Generalmente son estas mismas descargas, ya sea el querer descargar un crack o un cheat, pero también hay muchos juegos, de los más conocidos, tal es el caso de Minecraft, que tienen una comunidad muy grande que produce contenido gratuito propiamente para otros jugadores. Pero esto, por supuesto, que le abre las puertas a los cibercriminales. Ahora, la pregunta concreta, que es lo último que nos faltaría, es cómo los usuarios llegan hacia estas descargas. Tenemos las descargas envenenadas y los usuarios puntualmente con búsquedas en buscadores, foros o incluso videos de YouTube que alertan de algún contenido gratuito, algún contenido novedoso y redirigen a los usuarios a estas descargas. Pero además de estas formas de infectar con malware a jugadores adultos, como decíamos y analizábamos un poco antes, los más chicos también están en el radar de los ciberdelincuentes. Tal como compartía Sony, Roblox es uno de los videojuegos preferidos de los ciberdelincuentes para acceder a información sensible de sus usuarios, generalmente a través de sitios de phishing. ¿Qué nos puedes decir de esto, Martu? ¿Crees que el dinero dentro de los juegos a través de monedas virtuales como ocurre en Roblox, como con la moneda Robux y también en Fortnite con las V-Bucks, fueron dando lugar a otros riesgos?
Desde el punto de vista de la ciberseguridad, es un vector más. Así como una persona se descarga un programa nuevo a su equipo, resulta en un vector más para un posible ataque. Los mods, las skins o incluso el factor de poder hacer transacciones, que no es solamente el tener monedas, sino también poder comprar artículos con esas monedas, poder comprar monedas con dinero real dentro del juego, le suele agregar una complejidad más visto desde el lado del gaming y puede ser una característica bastante saludable para un juego complejo si está bien implementada. Ahora, para quienes quieren tomar atajos, para quienes quieren gratuidades, ya sean los más pequeños o incluso también gamers de más avanzada edad, ser engañados con este factor de conseguir monedas gratuitas o obtenerlas más rápido resulta muchísimo más fácil y desde el punto de vista cibercriminal resulta en una excusa más para poder implementar, por ejemplo, ataques de ingeniería social. Hablemos ahora de plataformas vinculadas a los videojuegos. Por ejemplo, se habla mucho de Discord y de los fraudes que circulan en esta plataforma muy popular entre la comunidad gamer, aunque no es la única. ¿Qué nos podés decir de seguridad en Discord? ¿Algún ejemplo de fraudes comunes? ¿O a qué deberían estar atentos las personas que utilizan esta plataforma social? Martú. Como bien mencionabas, Juan, es una plataforma muy, muy popular y ya hace muchos años que por supuesto vio un pico de actividad bastante alto durante y luego de la pandemia. Y como tal, y como ya nos tienen acostumbrados, también es atractiva para los cibercriminales. Desde los aspectos un poco más técnicos, sabemos que no son pocas las campañas maliciosas más complejas que usan Discord para hostear sus propios códigos maliciosos, pero también es un campo minado de engaños y estafas por distintos factores, entre ellos su pseudo anonimato, la facilidad para crear cuentas y también lo sencillo que es para los cibercriminales infiltrarse en comunidades de videojuegos y ofrecer, por ejemplo, dinero del juego a cambio de dinero real, alertar de supuestos movimientos fraudulentos en una cuenta y requerir iniciar sesión para poder solucionarlos, dar supuestos programas de prueba como si fuesen desarrolladores de videojuegos y muchísimos más aspectos en cuanto a lo que son este tipo de engaños. Steam es otra plataforma para jugar muy popular que, como ya mencionamos en algún momento de este episodio, también presenta riesgos que los jugadores deben conocer. Como decíamos al inicio, la interacción y el intercambio con otras personas a través de mensajes internos dan lugar a fraudes que terminan con el robo de cuentas de las víctimas, con el robo de información y también con sus logros. Pero estos fraudes no se dan solamente a través de la ingeniería social. A través de las plataformas se ofrecen mods para videojuegos y ha habido casos en los que los cibercriminales han aprovechado vulnerabilidades en juegos para distribuir malware a través de mods que se distribuyen en sitios oficiales. Era algo que comentaba Martu, pero algo así pasó, por ejemplo, con el juego Dota 2, que de una vulnerabilidad que fue aprovechada a través de mods que contenían un exploit que permitían la descarga de malware y esto daba lugar a los atacantes a descargar malware adicional y tomar control de los equipos infectados. Dicho esto, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad que existen dentro de Steam o formas de engaño consideremos que sean las más recurrentes? Como moneda corriente en este tipo de plataformas ya tenemos los clásicos mensajes directos engañosos, ya sea con el objetivo de robar la propia cuenta de Steam o obtener otras credenciales, pero con algunos agregados particulares de la plataforma como la utilización de bots o también la suplantación de identidad de empleados propios de Valve, la compañía detrás de Steam. En segundo lugar, y como parte de la complejidad de este programa, tenemos las estafas mediante el sistema de compraventa que tiene integrado, ya sea juegos, sea elementos coleccionables, incluso dentro de los juegos. Un clásico ejemplo de esto, y uno de los más flamantes, es el Counter-Strike, con sus coleccionables y los distintos skins que existen para lo que son el juego en particular, en muchos casos considerados reliquias coleccionables, en donde el estafador, ya sea por un intercambio de nicknames, sea por querer mover la venta para otra plataforma, o directamente sacarla de lo que es Steam y empezar o querer hacer la transacción entre cuentas bancarias, es allí donde se producen los engaños que más rédito económico o monetario le dan al cibercriminal de manera directa. Y en tercer lugar, tenemos la descarga de códigos maliciosos con algún tipo de excusa relacionada a la cuenta en particular. Una campaña bastante común que se vio
hace 1 o 2 años fue el incitar a las víctimas a descargar un supuesto add-on para Steam que tenía algunos complementos adicionales como la activación del doble factor de autenticación o la recuperación segura de la cuenta, pero que se trataba de un código malicioso que, si bien era bastante sencillo, tenía como objetivo tomar control justamente de la misma cuenta. Como vimos a lo largo de este episodio, cuando hablamos de videojuegos hoy en día, hablamos de un ecosistema muy amplio que va más allá de los juegos en sí, ya que además de una inmensa oferta de videojuegos, de una industria que no para de crecer y de millones de personas que juegan diariamente, también tenemos que hablar de plataformas para jugar, redes sociales, YouTube y otros rincones digitales que son aprovechados de distinta manera por ciberdelincuentes para sacar algún rédito económico de la cantidad de personas que consumen videojuegos. Y si bien muchas personas jamás han tenido algún inconveniente, y esto puede dar la sensación de que el porcentaje de personas víctimas de algún fraude o malware en el contexto de los videojuegos es muy bajo, la realidad es que solo basta con revisar foros como Reddit o comentarios en redes sociales o en YouTube para ver que estas amenazas son una realidad que a diario afectan a muchas personas a lo largo de todo el mundo. Por eso, como jugadores o como padres, madres o cuidadores de adolescentes que juegan y que están interesados, debemos educarnos y estar informados de los posibles riesgos para poder disfrutar de jugar, ya que estar informados es la mejor defensa. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo y invitamos a que dejen sus comentarios y sus opiniones o sugerencias en la caja de comentarios de Spotify o bien nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como ESETLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Recuerden además quienes están en Argentina, Chile, Colombia, Perú o México que con el código Conexión 20 en la tienda en línea de ESET.com van a conseguir un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential. Esto fue todo entonces por hoy. Nos vemos el mes que viene para hablar de ciberseguridad en el próximo episodio de Conexión Segura.